Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poco de Hitman, esta nueva película que sacó Netflix, que está basada en la vida real de un agente encubierto, aunque esto es una adaptación ficticia de la historia de esta persona, ¿no? Una persona que es conocida por haber capturado a un montón de personas que querían matar a otras personas o que atentaban contra la vida de otras personas sin derramar una gota de sangre. Esta película, que está dirigida por Richard Linklater, fue estrenada en Netflix y digamos que es una película que ha tenido muy buen recibimiento. Es una especie de comedia que tiene 115 minutos de duración y que vendría a ser una especie de comedia policial, ¿no? La trama cuenta la historia de un profesor de psicología que finge ser un asesino a sueldo en una peligrosa misión policial. Él tiene que estar encubierto, básicamente. Pero termina enamorándose de una joven que lo quería contratar para realizar un crimen. Esta película te va a contar un poco de que está este Gary, que pasa sus días hablando filosofía, psicología, digamos, mucho Kant, Descartes, a sus estudiantes. Una persona muy agradable, nada violenta, eh, prácticamente, digamos, la persona que nadie le presta atención, ¿no? Un tipo de lo más común posible, que está trabajando junto con la policía. En un momento lo contratan porque uno de los agentes lo suspenden, ¿no? lo apartan un poco, y él pasa a ser, digamos, su reemplazo. Esto va a ser importante para lo que va a pasar más adelante, pero técnicamente este Gary se encuentra contratado para hacerse pasar por un sicario y lograr las confecciones mientras el equipo de, que está haciendo el seguimiento está grabando, ¿no? Él es un infiltrado, va, consigue lo que es la confesión y luego la persona va a juicio y bueno, y después es la justicia la que decide si es o no es un asesino. La película en su primer tramo te muestra un poco cómo Gary va perfeccionando esto, como en un momento dicen necesito cambiar mi look o necesito hacer looks más personalizados para que sea más fácil esto. Es como una especie de estudioso de lo que es el comportamiento, sobre todo de las personas. Parte de su trabajo es ver si realmente esa persona siente, digamos, realmente está convencida de matarlo o es un momento en donde ha caído tan bajo que decide cometer esos asesinos, digamos, contratar a un sicario, pero por un tema muy circunstancial, ¿no? Un momento de debilidad que tuvo, que no sabía cómo salir y decidió el peor camino. Eso me pareció bastante bueno porque es un poco también la perspectiva de esta persona que está en esta redada, de, digamos, parte del estudio de la psicología que está haciendo Gary. Te lo muestra bastante bien en distintos casos que va tomando Gary, muy rápido, nada muy, digamos, desarrollado. Hasta que encuentra a esta mujer. Esta mujer él considera de que no quiere matar al marido y decide, digamos, bueno, arruinar un poco el tema de la confesión, ¿no? Él activamente termina arruinando un poco la confesión, pero luego termina enamorándose de ella y terminan teniendo una especie de relación extraña que va a terminar en un asesinato. El problema, creo, más grande de esta película, porque no voy a tirarle tantas rosas, es... yo leí la historia real de esta persona. Esta persona fue una, digamos, se ve que era una persona extraordinaria porque básicamente el tipo ayudó a salvar un montón de vidas sin disparar un tiro, sin matar a nadie. Y además era, por lo que leí, un estudioso del comportamiento humano. Creo que la vida real es mucho más interesante que esta película. Lo cual no quita que esta película sea divertida y sea entretenida y hecha en tono de comedia. El problema es cuando en un momento
digamos, colocan al personaje en una posición prácticamente de cómplice, o juegan con esa idea, ¿no? De si es cómplice o no es cómplice, eh, si su pareja mató o no mató, y decís, en esta película yo creo que no era necesario. Claro, creo que la idea de llevarlo a esa área es transformar esto en una comedia. La película termina con un homenaje de fotos, que me pareció bien, pero el problema que tengo con esta película es que cuando termina, y aparte dice basado en hechos reales, eh, te da la impresión de que como que este tipo es medio psicópata y esta chica es media psicópata, entonces vos pensás, el tipo murió en el 2022. Tuvo una carrera impecable, era un tipo que estaba limpio, nunca, al menos de lo que busqué, nunca se encontró de que él fuese, digamos, un psicópata o nada. Entonces no entiendo esto de qué manera funge como homenaje para un tipo que realmente trabajó y sacrificó un montón de tiempo en capturar gente que quería contratar sicarios, ¿no? O prevenir intentos de homicidio. Me parece que cuando llegó el final de la película yo dije, bueno, esto no, esto no está bueno. Creo que no supieron cómo terminar, sobre todo el último tercio de la película. No quita que del punto de vista como película, no lo tomen como historia real, a pesar que lo dice. Se basa nada en lo que él hacía y en el principio, yo diría el primer tercio de la película sería historia real y después es todo un invento. Y quiero aclararlo porque leyendo la historia de esta persona no me parece que le hace justicia a esta película. Ahora, del punto de vista como película sola, la comedia está bien, la película está bien. Ya digo, lo único que me molestó es que dijera basada en hechos reales. Cuando esto quiere tocar, de que tiene algún contacto con los hechos reales, me parece un poco insultante, más después de leer la vida de esta persona. Eh, pero la comedia está bien, el personaje se va desarmando ya hacia el final de la película. Es muy interesante los dos tercios. Los dos primeros tercios de la película es muy interesante la película. Al tercio final ya se empieza a desarmar y cuando viene el nudo, digamos, del problema ya totalmente se me cayó el personaje porque es otro personaje, ¿no? Me gusta esto de la parte de que él es profesor de filosofía y está enseñando moral y mucho Kant. Y paralelamente están pasando cosas en su vida, ¿no? Y este personaje, cómo va mutando esa personalidad que tiene, me pareció muy interesante. Eh, las actuaciones están bien, realmente son buenas actuaciones, nada muy espectacular, pero tampoco nada malo. Y la acción tiene muy poca, debo decirlo. Para ser un policial es más un policial de infiltrados que otra cosa. Y se basa más en la comedia que cualquier otra cosa. Así que me gustaría saber los que la hayan visto, qué les pareció, si les gustó, no les gustó. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.